Bueno, son aproximadamente las 7 de la tarde del día, ¿qué día es hoy? ¿19? 19 de febrero de 2026. Estamos comenzando la primera transmisión los jueves a las 7 de la noche del programa de Batalla Cultural. Estamos aquí, el señor José Ranulfo de la Vega. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. También libros de texto gratuitos del gobierno socialista de México. Los libros para primer grado son: 1. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. 2. Múltiples lenguajes. 3. Proyectos de aula. 4. Proyectos comunitarios. 5. Nuestros proyectos escolares. Y 6. Nuestros saberes. Para el primer grado también hay múltiples lenguajes, trazos y números. Múltiples lenguajes, trazos y palabras. Me imagino que los enseñan a hacer palabras, letras y números. Para tercer grado los libros son: un libro sin recetas para la maestra y el maestro. 2 múltiples lenguajes. 3 proyectos de aula. 4 proyectos comunitarios. 5 proyectos escolares. 6 nuestros saberes. Para sexto grado los libros son: un libro sin recetas para la maestra y el maestro. 2 múltiples lenguajes. 3 proyectos de aula. 4 proyectos comunitarios. 5 proyectos escolares. Y 6 nuestros saberes. Respecto a la calidad de la educación, obviamente el gobierno dirá que la educación que se imparte por parte del gobierno es la mejor. Si se le compara con la educación pública con la privada en México, pues puede existir polémica. Hay escuelas que son mejores las públicas, hay escuelas que son mejores las privadas. Pero a nivel internacional, con los países de la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, México está en el último o en el penúltimo lugar en cuanto a calidad educativa. La evaluación del OCDE comprende comprensión lectora y matemáticas. México ni siquiera considera explícitamente estas materias. Viene múltiples lenguajes, que no dice explícitamente que si es español. Y no dice explícitamente matemáticas. Ahora, el libro de múltiples lenguajes, obviando la tendencia ideológica y socialista, introduce una igualdad de género, inclusión, interculturalidad crítica. De lo que revisé hay una lectura sobre feminismo, una lectura en yaqui, otra lectura en otro idioma indígena, que a menos que seas habitante de esas zonas no te va a servir prácticamente de nada. La gente que vive en Yucatán no va a saber ni más de lo que dicen en yaqui, o en náhuatl, o en zapoteco. Vas a ver lo que dicen en español. Pero bueno, de esos libros de proyectos de aula, proyectos comunitarios, nuestros proyectos escolares, no hay prácticamente nada de estructura de español, matemáticas, lo que sea. En el libro de nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia, es el que más o menos se salva, es el que más o menos tiene información útil. El de tercero de primaria, de la página 78 al 85, trata sobre matemáticas. La página 86 muestra genitales humanos, tanto masculinos como femeninos. Y a partir de la página 88 vuelve a tratar sobre matemáticas. O sea, se lo metieron así 2 páginas con un tema que no tiene nada que ver. Entonces, esto obviamente es deliberado. Obviamente no es un error. Obviamente no ven historia de México como un tema, historia universal como un tema, no ven civismo, no ven geografía ni de México ni del mundo. Los estados de la República, las ciudades capitales, no se ven los ríos, por ejemplo. Ya no hablemos de física, química y otras ciencias un poquito más duras.
Es lo que nosotros, que somos más o menos mayores de edad, conocíamos como ciencias naturales y ciencias sociales. Algunas páginas tratan sobre esos temas, una pincelada prácticamente sin formalidad. ¿Qué es el problema aquí? El problema es que el gobierno de México hace unos libros de texto que son gratuitos y obligatorios en teoría. Las escuelas públicas ven estos libros, las escuelas privadas tienen estos libros, por lo menos, y les dicen a los padres, ¿sabes qué? Compra estos libros que también van a tener lo que nosotros vamos a ver en la clase. Entonces los libros de texto oficiales en las escuelas privadas los hacen a un lado y en las públicas pues tienen que ver eso. Y lo que estamos viendo es que en cuanto a calidad es bastante deficiente. En cuanto a continuidad de material, pues también. Esto de los genitales masculinos y femeninos lo están dando a niños de tercer grado. Un niño de tercer grado tiene 9 años. No porque a mí me importe que le den o no eso a los niños. No considero que sea adecuado para su edad, pero yo puedo estar equivocado o no. El punto es que vamos a comenzar a ver todo este tipo de información. Vamos a hacer un análisis sobre libros de texto y sobre cómo el gobierno está haciendo su trabajo en este sentido. Ya sabemos que mal, pero vamos a analizar y vamos a decir por qué debería estar haciendo mejor las cosas. La educación en México nos cuesta demasiado como para que un grupo de socialistas le estén acabando de estropear. Ernesto. Sí, mira, ahorita estaba recordando un economista un dato histórico. Hablas de textos gratuitos. En el libro de la tormenta de José Vasconcelos narra todo. Cuando él fue secretario de Educación Pública, hizo todo el movimiento, la imprenta, habló, por ejemplo, con Gabriela Mistral, varios intelectuales. Gabriela Mistral era chilena, pero para poder hacer todo el programa de los libros gratuitos. Él fue el que inició, él arrancó con una gran imprenta y al mismo tiempo habló con los Porrúa, unos españoles, para que los temas más caros en los libros los bajaran barato hasta la actualidad, la Porrúa. En ese libro de la tormenta habla Vasconcelos de cómo le hizo y por qué le hizo. Pero hay algo que me llama mucho la atención hablando del tema que el economista está hablando. No porque fueran gratuitos, se gastó papel. Obviamente los intelectuales no cobraron nada, pero se tiene que pagar la tinta y todos los insumos. Salía de los impuestos. Esa política pública de Vasconcelos hizo que la gente en aquel tiempo no quería estudiar, le regalaban los libros, toda la información. Trajo grandes matemáticos para que explicaran en el libro de matemáticas los quebrados, sumar, restar, multiplicar y todo lo que nosotros que pasamos por la primaria aprendiéramos. Los que son de nuestra generación recordarán que en el libro de español venían varios poetas o poemas, decía Gabriela Mistral. Era un español, porque estamos en México. El idioma es español. No hay que meterse a otros idiomas. Ahí me tocó estar en Cancún y la gente ya hablaba maya y el español. Y se les dijo, aquí se habla español porque estamos en México. Tienen su libertad de hablar su dialecto, platicar o pedirse las cosas, no hay ningún problema. Pero todos los demás no conocen su dialecto porque estamos hablando español. Quieren destruir la hispanidad. Esta política pública actual, que es de nuestros impuestos, más allá de que se sospecha que están robando el dinero, ponen los precios más caros, las cosas académicas. Acaba de leer el economista, no hay ciencia. Recuerden bien que en la educación estamos en la batalla cultural. Durante muchos años, las universidades, las escuelas, quitándole los kinder, es la educación empírica. Si así andábamos mal hace años, decía un maestro amigo mío, los que vienen de primaria a la secundaria, el maestro le entregan puros burros, batallan.
y después de la secundaria a la preparatoria batallaban más. Esto quiere decir que la educación venía mal, y no por malos maestros, sino que el programa educativo no era concreto, científico. Los de mi generación se dan cuenta que entrábamos a física, a química y matemáticas y batallábamos porque en la secundaria no nos daban toda la información. Álgebra, trigonometría, batallábamos, y más en física. Y los maestros se burlaban: les voy a poner todas las fórmulas en el pizarrón, ahí la atinan. ¿Por qué? Porque la gente batallaba. Y hoy, fíjense bien, la preparatoria la actual es como la secundaria de hace 20, 30 años. En mi generación entramos casi 300, 400 el primer semestre y terminamos nada más 10. Porque era muy complicado terminar la preparatoria, muy complicado. Es por eso que cambiaron la política pública, hicieron la preparatoria más sencilla, ya no reprueban, bajó la calidad. ¿Por qué? Fíjense bien, en la batalla cultural debemos de entender qué es la educación. Esta educación es empírica, por los sentidos. Llegas al laboratorio y ese es el experimento, y después te dan la fórmula. Lo que se convoca es que sea racional, la razón, la inteligencia, el conocimiento, el empaparse, el entender, el discernir, el desbaratar una fórmula y llevarla a la práctica. Es por eso que di el ejemplo de primaria, secundaria y secundaria preparatoria. Yo no sé si en las particulares, porque es el mismo programa de educación pública que lo bajan, pero la educación tenemos años hablando de que es empírica. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Y aquellos estudiantes se hacen empíricos, estudian por otro lado. Entonces, ¿cuánto dinero? El economista nos puede dar un aproximado en unos momentos más del presupuesto de este año, cuántos millones de pesos se dio a educación, aunque la hayan bajado el presupuesto. Sale de nuestros impuestos y ocupamos una educación de calidad, no percepciones, no agendas ideológicas. Nomás faltó que el economista ahí dijera, no lo van a decir, que la ideología de género viene de Michel Foucault, de Antonio Gramsci, de Simone de Beauvoir, de Beatriz Hernández, de Milik y de Firestone. Obviamente lo van a ocultar, pero con esto a prueba estamos analizando que esta educación va en contra de la costumbre, del idioma, de la familia, de la ciencia, del conocimiento, porque la inteligencia, fíjense bien, finalmente, para dejar hablar a mis compañeros, porque estoy argumentando esto, todos tenemos inteligencia, pero ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? La inteligencia está diseñada para buscar la verdad, y la voluntad para elegir entre lo bueno y lo malo. Y la voluntad debe de tener información verdadera, certera, con una prueba empírica, científica. Pero si no se le da la prueba empírica, la voluntad elige mal. Y cuando elige mal, somos esclavos. A eso nos lleva esta agenda, a una incultura, a alejarnos del conocimiento para manipular desde chicos lo que ellos dicen. Ellos sí estudian bien, pero la gente quiere tenernos como siervos. Economista. Claro. Estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Yo también voy a poner algo claro. Cuando me tocó estudiar también, como dice el filósofo Arias, que antes, si no sabías matemáticas, te decían, puedes comprar un libro que se llama La vida de Barrow. Ahí te explicaba todo lo que era álgebra, geometría, pero te explicaba perfectamente bien. Ese era un librote grandote, que si no podías comprarlo te decían, pide a un compañero que le saques copias. Pero eso te ayudaba, porque ese sí venía las matemáticas exactas. Hasta la fecha todavía existe, pero no quieren demostrarnos gente que se supere, porque nos quieren tener ignorantes. Quieren perder los valores que siempre hemos dominado y prevalecido, los valores humanos. Quieren apoyar que viene a ser el grupo G20. Y la izquierda quieren seguir ellos siendo ellos, nos quieren pisotear y mantener dominados. Que eso a los mexicanos y al mundo les queremos que respetemos, que damos a los cuantos, que quieren ser nomás ellos dominantes del mundo.
No, dominantes somos todos. Todos somos capaces de lograr hacer lo que queremos. Podemos salir mejores en unas cosas que en otras. También en los libros de hoy no te ponen lo que es geografía, historia de México, civismo. Eso se quedó allá atrás. Ahorita lo que te quieren enseñar es la libertad de género y todo. O sea, que seas un liberal, que el mundo te parezca como si no existiera. Y aparte también lo otro que se están poniendo en los libros de texto, que no lo mencionó, lo de Terán. Que si tú quieres ser animal, puedes serlo. ¿Cómo vas a ser animal? Si tú tienes alma, espíritu y cuerpo, y el animal no tiene el espíritu, tiene alma y cuerpo. El animal actúa por sí mismo, actúa por un toquido, por algo, y el ser humano no, tiene el doble albedrío. No nos dejemos engañar, despertemos, como dice el columnista, por la batalla cultural de México y del mundo.